La tradición familiar de mi esposo está arruinando la vida de nuestro hijo. Estaba embarazada de 8 meses cuando mi suegra llegó a mi casa con un abogado y un montón de documentos intentando obligarme legalmente a nombrar a mi hijo por nacer Jeremías. Ya sabía que esto iba a pasar. La familia de mi esposo tenía una tradición en la que el hijo mayor de cada generación, durante los últimos 400 años, se llamaba Jeremías. Incluso tenían un enorme árbol genealógico en su sala de estar, con cada Jeremías desde el siglo XVII. Mi esposo fue el segundo hijo, así que tuvo la suerte de ser nombrado Diego, lo que fue como ganar la lotería. Su hermano mayor quedó atrapado con Jeremías y ahora se hace llamar Jerry, lo que no es mucho mejor. Pero al menos la gente no asume de inmediato que sus padres lo odian. Cuando quedé embarazada, su familia estaba emocionada porque la tradición podía continuar, ya que Jerry solo tenía hijas. Mi suegro se levantó con una copa de champán y dijo, «Por el bebé Jeremías». Y yo me reí porque obviamente era una broma. Pero nadie más estaba riendo. Esa noche le dije a Diego que de ninguna manera nombraríamos a nuestro hijo Jeremías. Él estuvo de acuerdo de inmediato y dijo que siempre había odiado la tradición y pensaba que era cruel cargar a un niño con ese nombre en estos tiempos. Decidimos que lo nombraríamos Carlos y que lidiaríamos con el enojo de sus padres. Pensamos que eso sería el fin del asunto. Estábamos muy equivocados. Mis suegros iniciaron una campaña de presión total. Llegaban a nuestra casa todos los días con nuevas razones por las que teníamos que usar el nombre. Mi suegro seguía hablando de cómo Jeremías era un profeta poderoso en la Biblia y que era un nombre de fuerza y poder, ignorando por completo que hoy en día todos piensan que significa idiota. Compraron cientos de dólares en ropa para bebés, mantas y juguetes, todos con el nombre Jeremías bordado. Ordenaron una cuna personalizada con el nombre Jeremías tallado en la cabecera. Redecoraron su habitación de huéspedes como un cuarto para el bebé, para cuando los visitáramos y pintaron el cuarto de Jeremías en la puerta. Mi suegro me sentó y explicó que ya había añadido el nombre de nuestro hijo al fideicomiso familiar, y legalmente tenía que ser Jeremías para calificar para la herencia. Toda la familia extendida de Diego se involucró. Sus tías y tíos nos llamaban constantemente. Su abuelo, otro Jeremías, voló desde Cancún para hacernos sentir culpables en persona. Organizaron una reunión familiar donde todos explicaron por turnos por qué el nombre era importante y cómo destruiríamos 400 años de tradición si lo cambiábamos. El hermano de Diego, Jerry, incluso apareció y dijo, «Mira, fue horrible para mí, pero te acostumbras y es parte de quienes somos». Señalé que literalmente usaba un nombre diferente y él dijo que eso no importaba. Diego comenzó a ceder bajo la presión. Después de semanas de acoso constante, empezó a decir cosas como, «Tal vez podríamos usarlo como segundo nombre, o qué tal si lo escribimos de manera diferente». Le dije que ninguna variación de Jeremías era aceptable, y él se puso a la defensiva, diciendo que no entendía lo que significaba para su familia. Sus padres comenzaron a tentarnos con dinero. Pagarían la universidad del bebé, nos darían un anticipo para una casa más grande. Crearían un fondo fiduciario, pero solo si usábamos el nombre. Diego empezó a buscar casas en línea y a hablar de lo bueno que sería no preocuparse por el dinero. Comenzó a tener llamadas diarias con sus padres que tomaba en otra habitación. Salía de ellas luciendo estresado y no me decía de qué hablaban. Empezó a decir cosas como, «Tal vez estamos siendo demasiado tercos con esto, y es solo un nombre. No define quién es». Le recordé que él literalmente había dicho que estaba agradecido todos los días por no ser el primogénito y no tener que ser nombrado Jeremías. Dijo que eso era diferente. Cuando estaba de 8 meses y medio de embarazo, sus padres llegaron con un abogado. Nos sentaron y presentaron documentos que habían preparado. Querían que firmáramos un acuerdo legalmente vinculante de que nombraríamos al bebé Jeremías a cambio de $200,000 y una herencia garantizada. El abogado explicó que si no firmábamos, seríamos eliminados del testamento por completo y apartados de la familia. Diego miró los papeles y pude ver que realmente lo estaba considerando. Me levanté y les dije que salieran de mi casa. Mi suegra comenzó a sollozar. Mi suegro dijo, «Estás cometiendo un gran error». Diego no dijo nada. Después de que se fueron, Diego y yo tuvimos la pelea más grande que jamás habíamos tenido. Dijo que yo estaba siendo irracional y que $200,000 cambiarían nuestras vidas. Dije que la felicidad de nuestro hijo era más importante que el dinero. Él dijo que el nombre no era tan malo y que los niños son acosados por todo tipo de cosas. Dije que sí, pero la mayoría de los padres no eligen deliberadamente hacer de su hijo un blanco. No hablamos durante 2 días. Luego entré en labor de parto. Diego me llevó al hospital y durante todo el trayecto seguía diciendo, «Ya resolveremos lo del nombre. No te preocupes por eso ahora». Algo salió mal durante el parto. Comencé a sangrar mucho y los médicos gritaban sobre una hemorragia y la sala se llenó de gente. Lo último que recuerdo fue a una enfermera diciendo que necesitaban hacer una transfusión de emergencia. Cuando desperté 12 horas después, Diego estaba sentado junto a la cama sosteniendo a nuestro hijo. Estaba llorando. Me entregó el certificado de nacimiento y susurró, «Lo siento mucho». El nombre en él era Jeremías. Miré el sello oficial del Estado, las letras impresas, mi propia firma de meses atrás en el formulario de preregistro, y luego su nombre escrito en la casilla donde debería haber dicho Carlos. Diego seguía hablando, sus palabras saliendo a tropel sobre cómo el doctor dijo que tal vez no lo lograría, y sus padres estaban en la sala de espera y le dijeron que era lo que yo habría querido. Y él estaba tan asustado que simplemente firmó todo lo que le pusieron delante. Levanté la vista del papel a su rostro, surcado de lágrimas y desesperado, y luego al pequeño en la cuna junto a mi cama que se suponía que era Carlos, pero legalmente era algo completamente diferente. Diego intentó tomar mi mano pero la aparté. Le dije que se fuera. Comenzó a llorar más fuerte, diciendo que podíamos arreglarlo, diciendo que lo sentía, pero yo solo seguía repitiendo que necesitaba irse ahora mismo porque no podía mirarlo. La enfermera que había estado revisando mi presión arterial durante todo esto me miró a los ojos y preguntó, en voz baja, si necesitaba que aplicara restricciones de visitantes. Asentí.
Diego se quedó allí unos segundos, más como si fuera a discutir. Luego salió con los hombros temblando. La puerta se cerró con un clic y me quedé sola con un bebé cuyo nombre legal me daban ganas de vomitar, aún conectada a una vía intravenosa después de casi desangrarme 12 horas antes. Tomé al bebé con cuidado, consciente de todos los tubos y cables aún conectados a mí, y susurré que su nombre era Carlos, sin importar lo que dijera cualquier papel. Hizo un pequeño sonido y comencé a llorar. No del tipo bonito, sino del tipo de sollozo feo donde apenas puedes respirar. Horas después de alimentarlo y cambiarlo, y solo mirar su rostro, intentando memorizar cada detalle, una mujer con uniforme médico llamó, y se presentó como la trabajadora social que hacía las rondas nocturnas. Se sentó en la silla que Diego había dejado vacía, y comenzó a hacer las preguntas estándar sobre apoyo en casa y recursos posparto. Pero luego hizo una pausa y miró la gráfica. Preguntó por qué seguía llamando al bebé Carlos cuando todos los papeles decían Jeremías. Le expliqué todo. La tradición de 400 años, la campaña de presión, Diego firmando mientras estaba inconsciente, y ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo que las enmiendas al certificado de nacimiento eran posibles, pero requerían un proceso legal, y que podía conectarme con un defensor de pacientes que se especializaba en estas situaciones. Anotó un nombre y un número de extensión en una nota adhesiva y la pegó en mi mesa de noche. Luego apretó mi mano y dijo que volvería a verme mañana. Seguía sosteniendo esa nota cuando los padres de Diego aparecieron alrededor de las 7 de esa noche. Escuché primero la voz de su madre en el pasillo, alta y emocionada, hablando de un fotógrafo y fotos de recién nacido. La enfermera de antes, la que había preguntado sobre las restricciones de visitantes, los interceptó en la puerta. No pude escuchar todo, pero capté frases como «solo visitantes aprobados» y «los deseos de la madre». La madre de Diego comenzó a llorar, ese mismo llanto teatral que había hecho en mi sala, diciendo que le negaban a su nieto. La voz del padre de Diego se alzó, exigiendo saber quién le daba al hospital el derecho de mantener alejados a los abuelos. La enfermera se mantuvo tranquila y firme, y eventualmente sus voces se desvanecieron por el pasillo. Le envié un mensaje a Diego diciendo que sus padres necesitaban salir del hospital por completo, o llamaría a seguridad yo misma. No respondió. Alrededor de las 11 de esa noche, Diego regresó, moviéndose sigilosamente como si pensara que estaría dormida. No lo estaba. Había estado acostada en la oscuridad alimentando a Carlos y escuchando los sonidos del hospital, tratando de descifrar qué seguía. Diego acercó la silla a mi cama y comenzó a susurrar cuánto lo sentía. Cómo había entrado en pánico. Cómo los médicos decían cosas como hemorragia y transfusión, y sus padres seguían diciéndole que yo habría querido que se honrara la tradición. Susurré de vuelta que sus padres claramente tenían los papeles preparados, lo que significaba que lo habían planeado, y que él había elegido su presión sobre todo lo que habíamos acordado. Dijo que pensó que me estaba muriendo. Dije que eso no cambiaba el hecho de que había firmado la identidad de nuestro hijo sin mí. Seguimos dando vueltas así por casi una hora, manteniendo nuestras voces bajas por el bebé durmiendo entre nosotros, hasta que finalmente Diego se fue de nuevo sin que llegáramos a ninguna resolución. Apenas dormí esa noche. Cada vez que empezaba a quedarme dormida, una enfermera entraba a revisar signos vitales o traer medicamentos, y miraban la gráfica y decían algo sobre el bebé Jeremías. Cada vez que lo escuchaba, una ola de ira e impotencia me invadía, empeorada por todas las hormonas posparto inundando mi sistema. Sostuve a Carlos y lo llamé por el nombre que habíamos elegido, e intenté pensar en cómo arreglar esto. A la mañana siguiente, un hombre con una camiseta polo del hospital llamó y se presentó como Fernando Morales, el defensor de pacientes. Había recibido mi información de la trabajadora social y quería explicar el proceso de enmienda del certificado de nacimiento en detalle. Se sentó con una carpeta llena de formularios y me explicó cada paso. Tendría que presentar una petición al Tribunal de Familia, mostrar la causa del cambio y probar que el nombre no fue mi elección, lo que significaba documentar toda la presión y las circunstancias de la firma de Diego. Dijo que los casos que involucran emergencias médicas y decisiones unilaterales a veces calificaban para una revisión acelerada, aunque no podía prometer nada. Fernando sacó una tarjeta de presentación y dijo que había trabajado antes con una abogada de derecho familiar llamada Margarita Morales, sin relación a pesar del mismo apellido, y que debería llamarla tan pronto como me dieran de alta. También ofreció escribir una declaración jurada sobre las circunstancias si ayudaría al caso. Tomé la tarjeta y le agradecí, sintiendo que tal vez esto no era completamente desesperado. 2 días después, el hospital me dio de alta con un paquete de instrucciones de cuidado posparto y una tarjeta de cita de seguimiento que listaba a mi hijo como Jeremías. Diego nos llevó a casa en silencio. El asiento del coche que instalamos hace meses ahora llevaba a un bebé cuyo nombre legal no habíamos acordado. Cuando llegamos a la casa, los padres de Diego estaban en el porche junto a una pancarta gigante que decía «Bienvenido a casa, Jeremías», en letras azules con globos atados. Ni siquiera salí del coche. Le dije a Diego que la quitara ahora mismo antes de que entráramos. Su madre comenzó a llorar de nuevo, diciendo que estaba rechazando su herencia familiar, que habían pasado la noche haciendo la pancarta. Diego miró entre mí y sus padres por un largo momento. Luego salió y comenzó a quitar la pancarta. Su padre intentó detenerlo, pero Diego siguió hasta que todo estuvo arrugado en el porche. Llevamos a Carlos adentro mientras sus padres se quedaban allí atónitos y cerré la puerta con llave detrás de nosotros. Esa primera noche en casa fue horrible. Carlos lloró durante horas. Ese llanto de recién nacido que suena como el fin del mundo. Diego y yo apenas podíamos hablarnos. Nos movíamos por la casa como extraños, pasándonos al bebé, calentando biberones, cambiando pañales, sin hacer contacto visual. Alrededor de las 3 de la mañana,
Mientras caminaba con Carlos por la sala intentando que se durmiera, Diego sugirió que tal vez podríamos usar ambos nombres dependiendo de la situación, como Jeremías para cosas legales, pero Carlos para todo lo demás. Dejé de caminar y lo miré. Dije que ese era exactamente el tipo de compromiso débil que nos metió en esto, que nuestro hijo merecía padres que lucharan por él, no padres que cedieran cada vez que las cosas se ponían difíciles. Diego no dijo nada más. Solo tomó a Carlos de mí y siguió caminando en círculos alrededor de la mesa de café, mientras yo iba a acostarme en nuestra cama, preguntándome cómo íbamos a sobrevivir a esto. El timbre sonó a las 8 de la mañana siguiente, mientras intentaba que Carlos se prendiera para alimentarlo. Diego abrió la puerta y escuché la voz de su padre en la sala, alta y formal como si estuviera dando una presentación de negocios. Envolví a Carlos en su manta y salí para encontrar al padre de Diego de pie allí con un traje sosteniendo una carpeta de cuero. Ni siquiera miró al bebé. Abrió la carpeta y sacó un montón de papeles con el membrete del fideicomiso familiar en la parte superior. Los puso en la mesa de café y señaló una sección resaltada en amarillo. El fideicomiso requería un certificado de nacimiento certificado que probara que el nombre legal era Jeremías dentro de los 30 días posteriores al nacimiento, o el beneficiario sería excluido permanentemente. Miró a Diego y dijo que si perdíamos ese plazo, no solo Carlos perdería su herencia, sino que Diego sería eliminado del testamento por completo por no cumplir con la obligación familiar. El rostro de Diego palideció. Su padre recogió los papeles, los puso de nuevo en la carpeta y la dejó en la mesa. Luego se fue sin decir nada más. Diego se quedó allí mirando la carpeta como si pudiera explotar. Volví al cuarto del bebé para terminar de alimentar a Carlos, porque no podía lidiar con el pánico de Diego encima de todo lo demás. Más tarde esa tarde, estaba revisando los papeles de alta del hospital buscando la información de seguimiento del pediatra, cuando encontré el formulario de preregistro que había llenado durante mi tercer trimestre. Recordaba claramente haberlo llenado porque escribí Carlos bajo el nombre planeado para el bebé, y me sentí feliz al verlo por escrito. Pero alguien había tachado Carlos con una letra diferente y escribió Jeremías encima en tinta azul. Mi letra era negra. Llamé al departamento de registros del hospital y esperé en espera durante 15 minutos. La mujer que respondió dijo que estaba mirando el escaneo digital del formulario, y sí, había 2 letras diferentes en él. Pregunté cuándo se hizo el cambio y me puso en espera de nuevo. Cuando regresó, dijo que la madre de Diego había presentado un formulario actualizado el día que entré en labor de parto, con una nota diciendo que habíamos cambiado de opinión sobre el nombre. Colgué y me quedé allí sosteniendo los papeles. La madre de Diego había ido al hospital mientras estaba en labor de parto y cambió nuestro formulario. Lo habían planeado. Todos lo habían planeado. La primera semana de Carlos en casa fue un torbellino de alimentaciones cada 2 horas, y tal vez dormir 30 minutos entre sesiones de llanto. Pasé los pequeños descansos cuando realmente dormía investigando leyes de cambio de nombre en mi teléfono. Cada sitio web decía lo mismo. Necesitas presentar una petición al tribunal. Necesitas representación legal. Necesitas publicar un aviso en el periódico. El proceso toma meses como mínimo. Algunos sitios decían que podría tomar 6 meses o más, dependiendo del calendario del tribunal. Me sentía atrapada. Carlos era legalmente Jeremías, y arreglarlo significaba meses de batallas legales y miles de dólares que no teníamos. Diego seguía intentando hablarme sobre el plazo de su padre, y yo seguía cortándolo porque no podía pensar en el fideicomiso y el dinero y las amenazas de su familia, mientras funcionaba con 2 horas de sueño e intentaba mantener vivo a un recién nacido. Para el final de la semana, estaba tan agotada que apenas podía formar oraciones. Diego finalmente dijo que necesitábamos hablar con la abogada que Fernando había recomendado. Estaba demasiado cansada para discutir. Diego llamó a Margarita Morales y ella tenía una cita disponible ese viernes por la tarde. Condujimos a su oficina con Carlos en su asiento de coche y me sentía como si me moviera a través del lodo. La oficina de Margarita era pequeña y estaba llena de cajas de archivos. Pero ella fue directa y no perdió tiempo. Escuchó toda la historia sin interrumpir. Luego dijo que las enmiendas al certificado de nacimiento basadas en la falta de consentimiento eran legalmente viables en casos donde un padre firmó sin el conocimiento o acuerdo del otro. Dijo que necesitaríamos documentación sólida de la campaña de presión y prueba de que el estado mental de Diego estaba comprometido cuando firmó. Preguntó si teníamos alguna de esa documentación guardada. Diego y yo nos miramos. Dije que teníamos meses de mensajes de texto y correos electrónicos de su familia. Diego dijo que sus padres habían hecho videos del cuarto que decoraron. Mencioné los artículos bordados que habían comprado y la cuna personalizada. Margarita comenzó a tomar notas. Dijo que quería copias de todo. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada foto de los artículos con Jeremías en ellos. Quería una cronología de cada reunión familiar y llamada telefónica donde nos presionaron. Específicamente quería documentación del contrato de $200,000 y cualquier evidencia de que los padres de Diego habían influido en el papeleo del hospital. Dijo que el formulario de preregistro alterado era enorme para nuestro caso. También dijo que necesitábamos estar preparados para que esto se pusiera feo porque la familia de Diego respondería con fuerza. Pasé toda la segunda semana posparto creando una carpeta de evidencia mientras intentaba cuidar de Carlos. Revisé mi teléfono y tomé capturas de pantalla de cada mensaje de texto de los padres de Diego y la familia extendida. Descargué cada correo electrónico. Tomé fotos de todos los artículos bordados que nos habían enviado. Diego ayudó escribiendo una cronología detallada de cada reunión familiar y llamada telefónica donde sus padres nos presionaron sobre el nombre. Se sentó en la mesa de la cocina durante horas escribiendo todo. Cuando terminó, me entregó 12 páginas de texto a espacio simple documentando meses de acoso. Lo leí y me sentí enferma. Verlo todo escrito en orden hacía evidente lo extrema que había sido su campaña. Diego lo leyó por encima de mi hombro y pude ver que estaba dándose cuenta de lo mismo. Dijo que no había entendido lo malo que era cuando lo vivía día a día. Ahora, al verlo todo junto, podía ver que sus padres habían básicamente llevado a cabo una operación psicológica contra nosotros.
Pusimos todo en una carpeta y enviamos copias por correo electrónico a Margarita. Ella llamó 2 días después y dijo que teníamos un caso sólido. La documentación era exhaustiva y el patrón de coerción era claro, pero nos advirtió que el proceso costaría varios miles en honorarios legales y costos judiciales. También dijo que la familia de Diego probablemente retaliaría cumpliendo con sus amenazas de cortarnos financieramente. Diego y yo nos quedamos despiertos hasta tarde esa noche, teniendo conversaciones difíciles sobre dinero. Miramos nuestra cuenta bancaria y nuestros gastos mensuales. Miramos mis facturas médicas por la hemorragia que empezaban a llegar. Hablamos sobre si realmente podíamos permitirnos esa pelea. Diego dijo que tal vez deberíamos considerar la oferta de sus padres de usar ambos nombres. Le recordé que comprometerse ahora significaba enseñarle a nuestro hijo que cedes cuando la gente te presiona lo suficiente. Decidimos seguir adelante con el caso legal aunque nos asustara. Diego encontró un terapeuta de pareja llamado Esteban Vargas que tenía disponibilidad la próxima semana, porque le dije que no podíamos hacer esto solos, y nuestro matrimonio se estaba desmoronando. La primera sesión fue tensa. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá de Esteban, y Diego inmediatamente comenzó a defender su decisión de firmar el certificado de nacimiento. Dijo que no entendía la presión bajo la que estaba o cuánto miedo tenía de que muriera. Dije que tener miedo no excusaba traicionar nuestro acuerdo y firmar papeles que daban a nuestro hijo un nombre que yo explícitamente dije que nunca aceptaría. Esteban tuvo que interrumpirnos 3 veces para redirigir la conversación lejos de espirales de culpas. Dijo que necesitábamos enfocarnos en avanzar en lugar de repetir lo que ya había pasado. Nos dio tarea para pensar en cómo queríamos que fuera nuestro matrimonio y qué valores queríamos construir en nuestra familia. La segunda sesión la semana siguiente fue diferente. Esteban nos hizo un ejercicio sobre valores fundamentales y qué queríamos que Carlos aprendiera sobre la lealtad familiar versus la autonomía personal. Nos pidió que imagináramos a Carlos a los 18 años, preguntando por qué tomamos las decisiones que tomamos. Diego comenzó a hablar sobre querer que Carlos supiera que sus padres lucharon por él. Y de repente estaba llorando. Dijo que se dio cuenta de que había elegido la aprobación de sus padres sobre nuestra sociedad en el momento más importante de nuestras vidas. Dijo que había estado tan condicionado para complacer a su familia que no podía ver lo equivocado que estaba, hasta que pensó en Carlos creciendo y aprendiendo que su papá había cedido bajo presión. Fue la primera vez desde el nacimiento que sentí que Diego realmente entendía lo que había hecho. Extendí la mano y tomé la suya. Esteban dijo que esto era progreso y que necesitábamos seguir construyendo sobre ello. La oficina del pediatra llamó durante la tercera semana, diciendo que necesitaban actualizar sus registros con el nombre legal de Carlos para los seguros y registros de vacunación. Estaba sosteniendo a Carlos mientras Diego estaba a mi lado. La recepcionista pidió el nombre legal completo del bebé, y tuve que decir Jeremías en voz alta. Escuchar mi propia voz decirlo a alguien fuera de nuestra situación inmediata hizo que todo se sintiera real de nuevo, de una manera que me quitó el aire de los pulmones. La recepcionista lo repitió para confirmar la ortografía, y pude escuchar la confusión en su voz. Dije, sí, está correcto, y colgué. Luego me quedé allí sosteniendo a Carlos y comencé a sollozar. Diego lo tomó de mí y siguió caminando en círculos por la sala mientras yo me sentaba en el suelo llorando. Todo el progreso que habíamos hecho en terapia se sentía sin sentido porque, al final del día, el nombre legal de nuestro hijo seguía siendo Jeremías. Y cada interacción oficial iba a ser un recordatorio humillante de que habíamos perdido el control de la decisión parental más básica. Esa misma tarde, publiqué una foto de Carlos durmiendo en su Moisés en mi página personal de redes sociales. La subtitulé con 3 palabras simples y un emoji de corazón. La tía de Diego, Julia, lo vio en minutos y tomó una captura de pantalla para enviarla al grupo familiar. Mi teléfono comenzó a vibrar sin parar alrededor de la hora de la cena. Diego lo tomó de la mesa de café y su rostro palideció mientras desplazaba por mensaje tras mensaje. Su tío exigió saber por qué estábamos faltando al respeto al nombre familiar. Su primo dijo que estábamos escupiendo sobre 400 años de tradición. Su tía nos llamó ingratos y egoístas. El abuelo de Diego envió un mensaje de voz de 2 minutos gritando sobre vivir una mentira y deshonrar su legado. Diego intentó responder en el chat explicando que estábamos trabajando en las cosas legalmente, pero ellos seguían acumulándose. Su madre envió emojis llorando y dijo que su corazón estaba roto. Su padre escribió en mayúsculas que el nombre en el certificado de nacimiento era lo que importaba y que necesitábamos detener esta farsa de inmediato. Tomé el teléfono de Diego y lo apagué por completo. No podíamos lidiar con esto encima de todo lo demás. 3 días después, los padres de Diego aparecieron sin avisar. Estaba amamantando a Carlos en la sala cuando escuché un camión entrando en nuestra entrada. Diego fue a la ventana y dijo que era la camioneta de su papá con algo enorme en la parte trasera cubierto por una lona. Sus padres bajaron y comenzaron a desatar las correas. Diego abrió la puerta principal y salió al porche. Su padre retiró la lona para revelar la cuna personalizada con Jeremías, tallado en la cabecera en letras gigantes. Diego les dijo que no podían traerla adentro. Su madre comenzó a llorar y dijo que habían gastado $3,000 en ella y que estábamos arrojando su regalo a sus caras. El padre de Diego dijo que estábamos siendo rencorosos e infantiles, desperdiciando muebles buenos porque queríamos hacer un punto. Diego se quedó en la puerta con los brazos cruzados y dijo que ya teníamos una cuna y no necesitábamos otra. Su padre dijo que esto era una reliquia familiar que debería pasar de generación en generación. Diego dijo que tenía el nombre equivocado de nuestro hijo, así que no iba a entrar en nuestra casa. Discutieron en el porche durante 20 minutos mientras yo estaba dentro escuchando cada palabra. Finalmente, el padre de Diego dijo que la guardarían en su casa hasta que entráramos en razón, y la volvieron a cargar en la camioneta y se fueron. Diego entró temblando y se sentó a mi lado sin decir nada. A la mañana siguiente llegó un sobre grande en nuestro buzón. Dentro había un cheque por $200,000 a nombre de ambos. La línea de memo decía: para el futuro de Jeremías, aceptación condicional de la tradición familiar.
Había una nota del padre de Diego explicando que el dinero era nuestro si abandonábamos la petición de cambio de nombre y aceptábamos que el nombre legal de nuestro hijo permaneciera como se había presentado. Diego miró el cheque por un largo tiempo. Llamé a Margarita de inmediato y le conté lo que llegó. Dijo que bajo ninguna circunstancia debíamos depositar o cobrar ese cheque porque podría usarse como evidencia de que aceptamos sus términos y acordamos el arreglo del nombre. Me dijo que hiciéramos copias para nuestros registros y que guardáramos el original en la carpeta de evidencia con todo lo demás que habíamos estado documentando. Hice exactamente eso mientras Diego miraba. Preguntó si realmente íbamos a rechazar tanto dinero, y le recordé que ya habíamos decidido que la identidad de nuestro hijo no estaba en venta. Asintió, pero podía verlo haciendo cálculos en su cabeza sobre lo que ese dinero podría comprar. Esa noche, recibí un mensaje privado de Jerry en las redes sociales. Se disculpó por no haber hablado antes y dijo que debería haberme advertido cuán intensos se pondrían sus padres con esto. Admitió que ser nombrado Jeremías hizo que toda su infancia fuera miserable, y pasó años siendo acosado y teniendo que explicar su nombre a todos los que conocía. Dijo que comenzó a usar Jerry desde la secundaria porque ya no podía soportarlo. Y aún ahora, a los 38 años, todavía tenía que lidiar con las reacciones de la gente cuando veían su nombre legal en documentos. Dijo que deseaba que alguien hubiera luchado por él de la manera en que yo estaba luchando por Carlos. Me dio la información de contacto de Raquel Franco, una mediadora familiar que lo ayudó a establecer límites con sus padres cuando intentaron presionarlo sobre nombrar a sus propias hijas. Dijo que Raquel entendía la dinámica familiar y podría ayudarnos a encontrar un punto medio, aunque no estaba seguro de que un punto medio fuera posible con una tradición de 400 años en juego. Terminó el mensaje diciendo que apoyaría cualquier decisión que tomáramos y que si necesitábamos a alguien que testificara sobre cómo el nombre lo afectó, lo haría. Le mostré el mensaje a Diego y por primera vez desde el nacimiento, lo vi aliviado de que alguien en su familia entendiera. Diego llamó a Raquel Franco al día siguiente y le explicó nuestra situación. Ella tenía una cita disponible la semana siguiente y dijo que estaría dispuesta a facilitar una conversación entre nosotros y sus padres, si todos estaban de acuerdo en participar. Diego estaba optimista de que tal vez tener un tercero neutral ayudaría a sus padres a ver la razón. Dijo que eran buenas personas, que solo tenían este punto ciego sobre la tradición, y que tal vez Raquel podría ayudarles a entender nuestra perspectiva. Yo era mucho menos optimista. Había visto a sus padres pasar meses intentando sobornarnos y manipularnos para usar un nombre que sabían que odiábamos. No creía que una sesión de mediación los haría de repente razonables sobre algo en lo que habían construido la identidad de su familia durante 400 años. Pero accedí a intentarlo porque Diego necesitaba verlo por sí mismo, que sus padres no iban a comprometerse. La sesión de mediación ocurrió durante la cuarta semana en la oficina de Raquel en el centro. Nos hizo sentarnos en un círculo en sillas cómodas y explicó las reglas básicas sobre comunicación respetuosa y escuchar sin interrumpir. La madre de Diego comenzó a llorar antes de que Raquel terminara la introducción. Su padre se sentó con los brazos cruzados, luciendo enojado. Raquel nos pidió a cada uno que explicáramos nuestra perspectiva, comenzando con Diego y conmigo. Diego habló sobre querer que nuestro hijo tuviera un nombre normal, que no lo convirtiera en blanco de acoso. Expliqué que nunca consentí el nombre Jeremías y desperté de una emergencia médica para encontrar que la identidad de mi hijo había sido decidida sin mí. Raquel pidió a los padres de Diego que compartieran su punto de vista. Su padre lanzó el discurso sobre la tradición de 400 años y cómo el fideicomiso familiar estaba estructurado legalmente alrededor del nombre. Su madre sollozó sobre ser la generación que rompió la cadena y cuán devastada estaba la familia extendida. Raquel intentó guiar la conversación hacia posibles compromisos. Sugirió usar Jeremías como segundo nombre, o encontrar un nombre similar que honrara la tradición sin las asociaciones negativas modernas. Los padres de Diego rechazaron cada sugerencia de inmediato. Su padre dijo que los documentos del fideicomiso requerían específicamente que el primer nombre fuera Jeremías con esa ortografía exacta. Su madre dijo que cualquier variación sería lo mismo que romper la tradición por completo. Raquel preguntó si entendían cómo su campaña de presión nos había afectado y si podían reconocer que llegar con abogados y dinero fue inapropiado. Se negaron a admitir que habían hecho algo malo. Su padre dijo que estaban tratando de preservar algo importante y que nosotros éramos los tercos sin ninguna buena razón. La sesión terminó sin nada resuelto, y la madre de Diego aún llorando. Fernando Morales llamó durante la cuarta semana para ver cómo estaba emocionalmente. Dijo que le gustaba hacer seguimiento con pacientes que habían pasado por partos traumáticos para asegurarse de que recibieran apoyo. Intenté mantener la compostura por teléfono, pero terminé desmoronándome y contándole todo. Expliqué sobre la presión familiar que no había parado, los costos legales que enfrentábamos para arreglar el certificado de nacimiento, y cuán agotada estaba de pelear esa batalla mientras intentaba cuidar de un recién nacido. Fernando escuchó todo, y luego dijo que estaría dispuesto a escribir una declaración jurada sobre las circunstancias de la firma del certificado de nacimiento, si ayudaría a nuestro caso. Dijo que recordaba claramente la situación, porque los padres de Diego habían estado en el pasillo haciendo demandas mientras yo estaba en cirugía, y había pensado en ese momento que Diego parecía presionado y abrumado. Dijo que podía documentar la cronología y sus observaciones como empleado del hospital, que presenció parte de lo que pasó. Le agradecí, y dije que le preguntaría a Margarita si una declaración jurada suya fortalecería nuestra petición. Tener a alguien fuera de la familia dispuesto a validar que algo estaba mal con cómo se manejaron las cosas me hizo sentir menos sola en esta pelea. Me uní a un grupo de apoyo posparto en línea esa semana porque necesitaba hablar con otras madres nuevas que pudieran entender por lo que estaba pasando. La mayoría de las publicaciones eran sobre cosas normales como problemas de lactancia y horarios de sueño, pero una mujer compartió una historia sobre la familia de su esposo presionándolos para usar un nombre cultural tradicional que ella no quería.
había estado en una situación similar, donde su suegra intentó nombrar al bebé mientras se recuperaba de una cesárea. La mujer explicó cómo ella y su esposo habían pasado por el proceso legal para cambiar el nombre de su hija cuando tenía 2 meses, y que había valido cada peso y cada hora de estrés. Dijo que su hija ahora tenía 3 años y estaba prosperando con el nombre que sus padres eligieron juntos, y que la familia extendida eventualmente lo aceptó una vez que se dieron cuenta de que la decisión era final. Leer su historia me dio esperanza de que realmente podíamos ganar esto, y que Carlos no estaría atrapado con Jeremías para siempre. Le envié un mensaje privado para preguntarle sobre su abogado y el proceso judicial, y ella respondió con consejos detallados y aliento. Saber que alguien más había navegado por esta situación exacta y salido bien hizo que el camino adelante se sintiera más posible. El padre de Diego llamó durante la 5ª semana con una nueva oferta. Dijo que pagaría todas mis facturas médicas por la hemorragia y la atención de emergencia si simplemente manteníamos el nombre y dejábamos de causar problemas. Diego tomó la llamada en altavoz y escuché a su padre explicar que las facturas del hospital probablemente serían de decenas de miles de dólares y que no deberíamos llevar esa carga cuando la familia podía cubrirla fácilmente. Diego me miró con una expresión desesperada porque sabía exactamente cuánto debíamos. Las facturas habían estado llegando toda la semana y estábamos enfrentando cerca de $40,000 en cargos, que nuestro seguro solo cubría parcialmente. Diego preguntó a su padre si esto era otro pago condicional, y su padre dijo, por supuesto, que estaba condicionado a que abandonáramos la petición de cambio de nombre. Diego comenzó a decir que tal vez deberíamos considerarlo, pero lo interrumpí. Le recordé que ya habíamos acordado antes de la mediación que la identidad de nuestro hijo no estaba en venta a ningún precio. Dije que no importaba si eran 40,000 o 400,000. No íbamos a dejar que sus padres compraran el derecho de nombrar a nuestro hijo. Diego le dijo a su padre que no podíamos aceptar la oferta, y su padre dijo que éramos tontos y orgullosos. Colgó sin despedirse. Esa noche, Diego y yo nos sentamos juntos en la mesa de la cocina con mi computadora portátil. Abrí un correo electrónico en blanco dirigido a ambos padres de Diego. Escribí límites formales declarando que no podían visitar ni tener contacto con Carlos hasta que aceptaran respetar y usar el nombre que elegimos para él. Expliqué que necesitábamos espacio de la presión y la manipulación, y que hasta que pudieran tratarnos como los padres de Carlos con el derecho de tomar nuestras propias decisiones no serían parte de su vida. Diego leyó lo que había escrito y añadió un párrafo sobre cuánto le dolía establecer estos límites, pero cuán necesario era para el bienestar de nuestra familia. Dijo que amaba a sus padres, pero amaba más a su hijo, y necesitaba que entendieran que su comportamiento había dañado su relación con nosotros. Ambos firmamos nuestros nombres al final, y Diego presionó enviar antes de que alguno de nosotros pudiera dudar. Sentados allí viendo ese correo salir se sintió como la primera vez que realmente estábamos unidos, y en el mismo equipo desde que nació Carlos. Diego extendió la mano a través de la mesa y tomó mi mano, y nos quedamos allí en la cocina silenciosa, sabiendo que acabábamos de declarar la guerra a toda su familia, pero sintiendo que finalmente habíamos elegido el lado correcto. El padre de Diego llamó a la mañana siguiente antes de que terminara mi primera taza de café. Diego lo puso en altavoz, y escuché esta voz fría y controlada detallar exactamente lo que estábamos perdiendo. Pasó por una lista como si estuviera leyendo un documento legal. El fondo para la universidad que habían establecido sería disuelto y el dinero regresaría a su patrimonio. La ayuda para el anticipo de una casa más grande que habían prometido estaba cancelada. El fondo de emergencia que habían creado en caso de que Diego perdiera su trabajo sería cerrado. El fideicomiso que Diego debía heredar cuando murieran sería modificado para excluirlo por completo. Dijo que teníamos una semana para reconsiderar nuestros límites y aceptar que el nombre legal de Carlos era Jeremías, o todo lo de esa lista ocurriría. Diego preguntó si había espacio para un compromiso, y su padre dijo que el único compromiso era que aceptáramos la realidad. La llamada terminó, y Diego se quedó allí mirando su teléfono. Le recordé que ya habíamos decidido que el dinero no importaba más que la identidad de nuestro hijo, pero podía verlo haciendo cálculos en su cabeza sobre lo que realmente estábamos renunciando. Margarita llamó 2 días después para decir que había presentado la petición para enmendar el certificado de nacimiento. Nos explicó qué seguía y explicó que había un requisito de publicación, donde la petición de cambio de nombre debía publicarse en la sección de avisos legales del periódico local durante 3 semanas consecutivas. Dijo que era un procedimiento estándar para cualquier cambio de nombre para dar a las partes interesadas la oportunidad de objetar, pero significaba que toda la familia extendida de Diego definitivamente descubriría que estábamos tomando acción legal. Pregunté si había alguna manera de evitar la publicación, y ella dijo que no. Era la ley estatal. Diego preguntó qué pasaría si sus padres presentaban una objeción, y Margarita dijo que podían, pero sus motivos serían débiles, ya que no eran los padres legales. La publicación comenzaría la próxima semana, y la audiencia se programaría unas 6 semanas después de eso. Sentada en la oficina de Margarita procesando el requisito de publicación, me dio dolor de estómago. Le dije que tenía miedo de que todos supieran que Diego firmó los papeles sin mi consentimiento, mientras estaba inconsciente. Se sentía como admitir públicamente que mi esposo me había traicionado en el peor momento posible. Margarita se inclinó hacia adelante y dijo que la transparencia era en realidad mejor que intentar ocultarlo. Explicó que la familia de Diego crearía su propia narrativa si nos quedábamos callados, pero si controlábamos la historia a través de la petición legal, podíamos presentar los hechos en nuestros términos. Dijo que la petición incluiría la declaración de Diego sobre la campaña de presión y las circunstancias de la firma, lo que dejaría claro que no era un simple desacuerdo, sino un patrón de coerción. Miré a Diego y asintió, diciendo que debíamos ser abiertos sobre todo. Decidimos dejar que la publicación ocurriera y lidiar con cualquier consecuencia que viniera de que su familia lo viera impreso. El boletín familiar anual llegó durante la 6ª semana en un gran sobre Manila, con la dirección de retorno de los padres de Diego. Lo abrí pensando que tal vez era alguna disculpa o oferta de paz,
Pero en cambio, era este brillante boletín navideño de 8 páginas que envían a toda su familia extendida cada año. La portada tenía una enorme foto que tomaron en el hospital sin pedir permiso, mostrando a ellos sosteniendo a Carlos con un pie de foto que decía, dando la bienvenida a Jeremías 7 al legado familiar. Dentro había varias páginas sobre la llegada del bebé Jeremías y historias sobre la tradición familiar y cuán orgullosos estaban de continuarla por otra generación. Habían incluido fotos del cuarto que prepararon en su casa con el cuarto de Jeremías pintado en la puerta. Incluso habían impreso una sección del árbol genealógico, mostrando a Carlos listado como Jeremías 7 con su fecha de nacimiento. Ver a nuestro hijo presentado a cientos de parientes bajo el nombre equivocado me enfureció tanto que arrojé el boletín al otro lado de la habitación. Diego lo recogió y lo leyó y sus manos temblaban. Sacó su teléfono y llamó a su madre allí mismo. Podía escuchar su voz al otro lado sonando alegre, hasta que Diego la interrumpió. Le dijo que no tenían derecho a usar las fotos de Carlos sin permiso y no tenían derecho a anunciarlo a la familia usando un nombre que no elegimos. Dijo que si enviaban más boletines o compartían más información sobre nuestro hijo, añadiríamos acoso a la petición legal. Su madre comenzó a llorar y dijo que solo eran abuelos orgullosos compartiendo su alegría, pero Diego colgó. Nuestra tercera sesión de terapia con Esteban ocurrió unos días después del incidente del boletín. Esteban pidió a Diego que hablara sobre cómo se sentía estar atrapado entre sus padres y yo. Diego pasó 20 minutos intentando explicar cómo lo criaron para creer que la lealtad familiar significaba poner la tradición primero. Dijo que toda su vida había visto a su hermano sufrir con el nombre, pero nadie nunca cuestionó si la tradición valía la pena. Esteban preguntó qué quería Diego que Carlos aprendiera sobre la familia, y Diego se quedó callado por un largo tiempo. Luego Esteban le dio tarea de escribir una carta a Carlos explicando por qué estábamos luchando por su nombre. Dijo que Diego necesitaba poner en palabras qué tipo de padre quería ser y qué valores quería enseñarle a nuestro hijo. Diego parecía incómodo, pero aceptó hacerlo. Esteban dijo que la carta no tenía que ser perfecta, solo tenía que ser honesta sobre los sentimientos y elecciones de Diego. Diego me mostró la carta 3 días después. Estábamos sentados en el sofá después de que Carlos se durmió, y Diego me entregó 3 páginas de papel de cuaderno cubiertas con su letra. La carta comenzaba con una disculpa por firmar el certificado de nacimiento, y luego pasaba a una larga explicación sobre la presión familiar y la tradición. Pero la parte importante estaba cerca del final, donde Diego escribió que elegir la identidad de Carlos sobre el dinero familiar era lo correcto. Escribió sobre no querer que Carlos creciera sintiéndose como un peón en la tradición de alguien más, o como si su valor dependiera de llevar un nombre que no eligió. Escribió sobre querer ser el tipo de padre que protege a su hijo, en lugar de sacrificarlo para mantener la paz con los abuelos. Leerlo me hizo llorar porque fue la primera vez que Diego dijo claramente en voz alta que nuestro hijo importaba más que la aprobación de sus padres. Le dije que la carta era exactamente lo que Carlos necesitaba escuchar algún día. Y Diego dijo que escribirla le había ayudado a ver que estábamos haciendo lo correcto incluso cuando era difícil. El departamento de facturación del hospital llamó durante la 7ª semana mientras alimentaba a Carlos. La mujer al teléfono dijo que estaba llamando para verificar si había autorizado a los padres de Diego a pagar mis facturas médicas por la emergencia. Dije que absolutamente no había autorizado eso, y pregunté cómo siquiera tenían acceso a mi cuenta. Explicó que habían llamado con mi información de seguro y ofrecieron pagar el saldo completo, que era alrededor de $38,000 después del seguro. Dijo que no podían procesar el pago sin mi consentimiento verbal, pero quería confirmar antes de rechazarlo. Le dije que lo rechazara de inmediato, y que anotara en mi expediente que no autorizaba pagos de nadie excepto de mí o Diego. Dijo que haría la nota, y preguntó si estaba segura, porque era una cantidad sustancial. Dije que estaba completamente segura y que la oferta de pago era parte de una campaña de coerción. Después de colgar, llamé a Diego al trabajo y le conté lo que pasó. Dijo que sus padres estaban usando cada ángulo posible para intentar comprar el control de nuestras decisiones. Diego llegó a casa temprano ese día y nos sentamos juntos a hablar sobre dinero. Había estado mirando nuestro presupuesto y se dio cuenta de que necesitábamos cancelar nuestros planes de comprar una casa más grande, ya que contábamos con la ayuda prometida de sus padres para el anticipo. Me mostró los números y explicó que podíamos permitirnos nuestra hipoteca actual y los gastos básicos, pero ahorrar para un anticipo por nuestra cuenta tomaría años en lugar de meses. Dije que estaba bien quedarnos en nuestra casa pequeña si eso significaba mantener nuestros valores. Y Diego dijo que él también lo estaba. Hablamos sobre cómo cada vez que elegíamos a Carlos sobre el dinero, la decisión se sentía más sólida. Diego dijo que había estado buscando trabajo freelance que podía hacer los fines de semana para acumular ahorros más rápido, y yo dije que podía volver al trabajo a medio tiempo una vez que estuviera médicamente autorizada. Hicimos un nuevo presupuesto basado solo en nuestros ingresos sin ayuda familiar, y ver todo escrito hacía que la elección se sintiera real y manejable. Diego dijo que había encontrado un par de proyectos freelance de diseño que podía tomar los fines de semana para construir ahorros más rápido, y yo dije que podía trabajar a medio tiempo, una vez que estuviera médicamente autorizada. Hicimos un nuevo presupuesto basado solo en nuestros ingresos sin ayuda familiar, y ver todo escrito hacía que la elección se sintiera real y manejable. Margarita llamó durante la 7ª semana, pidiendo la declaración formal de Diego sobre la campaña de presión. Envió una plantilla con preguntas específicas sobre el comportamiento de sus padres antes del nacimiento, el estado mental de Diego durante mi emergencia médica, y quién estaba presente cuando firmó el certificado de nacimiento. Diego pasó 2 noches escribiendo y reescribiendo su declaración, intentando que las palabras fueran correctas. Documentó cada reunión familiar donde nos presionaron, cada llamada telefónica de parientes, cada oferta financiera. Describió cómo sus padres aparecieron en el hospital durante mi cirugía y le dijeron que podría no sobrevivir, y que necesitaba honrar la tradición familiar mientras pudiera. Escribió sobre sentirse paralizado y aterrorizado,
y cómo sus padres le entregaron el papeleo ya llenado con Jeremías escrito. Verlo escribir la manipulación de su familia en lenguaje legal formal fue doloroso porque hacía que todo fuera tan claro e innegable. Cuando finalmente envió la declaración a Margarita, parecía exhausto, pero también aliviado, como si finalmente hubiera admitido en voz alta lo que realmente había pasado. Fernando Morales envió un correo electrónico unos días después, diciendo que había completado su declaración jurada sobre las circunstancias del hospital. Adjuntó una copia para nuestros registros y explicó que había documentado cómo el formulario de preregistro había sido alterado sin mi conocimiento, cómo los padres de Diego habían estado presentes durante mi emergencia médica y cómo el certificado de nacimiento había sido presentado bajo circunstancias inusuales. También incluyó su opinión profesional de que los procedimientos normales del hospital no se habían seguido y que había preguntas legítimas sobre si la firma de Diego representaba el consentimiento informado de ambos padres. Tener a alguien del hospital validando oficialmente que algo estaba mal con cómo se presentó el certificado de nacimiento hizo que nuestro caso se sintiera mucho más fuerte. Margarita llamó después de recibir la declaración jurada de Fernando y dijo que era exactamente lo que necesitaba para argumentar que el certificado de nacimiento debía ser enmendado. Dijo que entre la declaración de Diego, la declaración jurada de Fernando y toda nuestra documentación de la campaña de presión, teníamos un caso sólido para la audiencia. Los padres de Diego llamaron durante la 8ª semana con lo que dijeron que era su oferta final. Diego respondió en alta voz y su padre explicó que habían estado pensando en un compromiso donde Jeremías permaneciera como el nombre legal. Pero podríamos usar Carlos en la vida diaria y nos transferirían los $200,000 ese mismo día si aceptábamos. Diego me miró a través de la mesa de la cocina mientras su padre seguía hablando sobre cómo esto resolvía todo y nos daba el dinero sin obligarnos a usar un nombre que no nos gustaba en la práctica. Podía ver que Diego estaba completamente agotado de 2 meses de pelea, las ojeras más oscuras de lo que nunca había visto. Y parte de mí entendía la tentación de simplemente tomar el dinero y terminar con esto. Pero negué con la cabeza porque ambos sabíamos lo que ese compromiso realmente significaba. Nuestro hijo pasaría toda su vida explicando por qué sus documentos legales decían una cosa mientras todos lo llamaban de otra manera. Cada vez que solicitara un trabajo o sacara un pasaporte o llenara formularios oficiales, tendría que escribir Jeremías y luego explicar que en realidad no es como lo llaman. Diego le dijo a su padre que lo pensaríamos y lo llamaríamos mañana. Luego colgó y puso la cabeza entre las manos. Nos quedamos despiertos toda la noche hablando de ello mientras Carlos dormía en su Moisés junto al sofá. Diego seguía volviendo a cuánto más fácil sería la vida con ese dinero. ¿Cómo podríamos dejar de preocuparnos por los honorarios legales y permitirnos una casa más grande y realmente tener ahorros? Le recordé que Carlos crecería sintiéndose dividido entre 2 identidades, nunca siendo completamente dueño de ningún nombre, siempre teniendo que justificar la desconexión. Alrededor de las 3 de la mañana, Diego finalmente dijo que no quería que nuestro hijo pasara toda su vida explicando por qué su nombre legal no coincidía con lo que la gente lo llamaba. Dijo que prefería que Carlos tuviera una identidad clara que ambos padres elegimos juntos, incluso si eso significaba perder el dinero y la herencia. Decidimos juntos llamar a los padres de Diego al día siguiente y rechazar la oferta de compromiso. Luego le dijimos a Margarita que siguiera adelante con la petición de cambio de nombre. Diego llamó a su padre esa tarde y dijo que no aceptaríamos ninguna versión del nombre Jeremías, legal o de otra manera, y su padre colgó sin decir una palabra más. La guerra narrativa familiar empeoró durante la 9ª semana, cuando los padres de Diego comenzaron a decirles a los parientes que estábamos manteniendo a Carlos lejos de ellos y rehusándonos a discutir compromisos razonables. El teléfono de Diego se llenó de mensajes de texto de tías y tíos diciendo que éramos tercos y estábamos destruyendo a la familia por solo un nombre. Su primo envió un mensaje largo sobre cómo las tradiciones importan y que estábamos faltando al respeto a 400 años de historia familiar porque pensábamos que éramos mejores que todos los demás. La tía de Diego llamó llorando y dijo que sus padres estaban desconsolados y que estábamos destrozando a la familia sin ninguna buena razón. Los mensajes seguían llegando toda la semana, a veces una docena en un solo día, todos diciendo básicamente lo mismo sobre cómo estábamos equivocados y éramos egoístas y necesitábamos comprometernos. Diego comenzó a dejar su teléfono en otra habitación porque revisarlo solo lo hacía sentir peor. Pero yo leí todos los mensajes y los guardé por si Margarita necesitaba más evidencia de la campaña de presión. Ninguno de los parientes parecía importarle que ya habíamos intentado comprometernos y que los padres de Diego habían rechazado cada opción excepto obtener exactamente lo que querían. Todos actuaban como si nosotros fuéramos los irrazonables por no querer que nuestro hijo tuviera un nombre legal que significa idiota en el uso moderno. Nuestra 4ª sesión de terapia con Esteban se centró en prepararnos para la probabilidad de que los padres de Diego realmente cumplieran con cortarnos financieramente. Esteban nos hizo practicar guiones de límites para cuando los parientes llamaran a hacernos sentir culpables, repasando exactamente qué diríamos y cómo manejaríamos la presión. Pidió a Diego que interpretara, diciéndole a su padre que no cambiaríamos de opinión, y Diego tropezó con las palabras al principio, pero se fortaleció cada vez que practicaba. Luego Esteban nos hizo trabajar en la realidad financiera de perder la herencia y cualquier apoyo familiar. Enumeramos nuestros ingresos reales, nuestros gastos mensuales, qué podíamos recortar si era necesario, y cómo manejaríamos emergencias sin una red de seguridad familiar. Verlo todo escrito en papel hizo que las consecuencias se sintieran manejables en lugar de este desconocido aterrador. No íbamos a ser ricos, y tendríamos que ser cuidadosos con el dinero, pero absolutamente podíamos sobrevivir con lo que ganábamos nosotros mismos. Diego dijo que algo cambió para él durante esa sesión, cuando se dio cuenta de que realmente podíamos hacer que funcionara sin el dinero de sus padres. El miedo a ser cortados había sido un peso enorme sobre él, pero una vez que lo planeamos concretamente, dejó de sentirse como el fin del mundo. Margarita llamó durante la 9ª semana diciendo que la audiencia de cambio de nombre estaba programada para la 10ª semana.
Pasó una hora por teléfono preparándonos para lo que esperar, explicando que el juez querría escuchar directamente de ambos sobre las circunstancias alrededor del certificado de nacimiento y revisaría toda la evidencia que habíamos reunido durante los últimos 2 meses. Repasó los tipos de preguntas que probablemente enfrentaríamos y cómo responderlas claramente y con hechos sin ponernos emocionales o a la defensiva. Dijo que se sentía confiada sobre nuestro caso basado en la declaración jurada de Fernando, documentando las circunstancias del hospital, y la declaración detallada de Diego sobre la campaña de presión. Explicó que la principal preocupación del juez sería si el cambio de nombre servía a los mejores intereses de Carlos y nuestra evidencia mostraba un patrón claro de coerción que comprometió la capacidad de Diego para tomar una elección libre. Nos dijo que vistiéramos profesionalmente, llegáramos temprano y estuviéramos preparados para pasar la mayor parte del día en el juzgado, porque estas audiencias podían ser largas. La fecha de la audiencia se sentía a la vez demasiado pronto y no lo suficientemente rápido después de 2 meses de pelea. Los padres de Diego contrataron a su propio abogado 3 días antes de la audiencia. Su abogado presentó una respuesta formal a nuestra petición, afirmando que estábamos intentando borrar 400 años de herencia familiar y que Diego tenía plena capacidad legal cuando firmó el certificado de nacimiento. La respuesta argumentaba que el cambio de nombre era frívolo y motivado por rencor, en lugar de los mejores intereses de Carlos. Su abogado escribió que muchas familias tienen patrones de nombres tradicionales, y que continuar esas tradiciones beneficia a los niños al conectarlos con su herencia. El documento afirmaba que los padres de Diego simplemente habían ofrecido apoyo financiero como cualquier abuelo lo haría, y que nosotros estábamos caracterizando la participación familiar normal como coerción. Decía que Diego era un adulto competente que tomó su propia decisión durante un momento estresante, y que ahora intentábamos deshacer esa decisión porque la lamentábamos. Margarita llamó después de recibir su respuesta y dijo que ninguno de sus argumentos la sorprendía. Dijo que la afirmación sobre la herencia familiar no superaba la evidencia de que Diego firmó bajo coacción y su caracterización de la campaña de presión como participación familiar normal no se sostendría contra nuestra documentación. La audiencia en sí fue más desgastante que cualquier cosa que haya experimentado. Nos sentamos en una mesa en el Tribunal de Familia con Margarita, mientras los padres de Diego se sentaban al otro lado del pasillo con su abogado. La jueza era una mujer de unos 50 años que parecía cansada, y como si hubiera escuchado todas las disputas familiares imaginables. Comenzó pidiéndome que explicara qué pasó, y tuve que testificar sobre la hemorragia y despertar 12 horas después para encontrar que mi hijo tenía un nombre al que nunca había accedido. Mi voz tembló cuando describí leer el certificado de nacimiento y darme cuenta de que Diego lo había firmado mientras estaba inconsciente y posiblemente muriendo. La jueza hizo preguntas específicas sobre nuestro acuerdo previo al nacimiento para nombrarlo Carlos, y si los padres de Diego sabían de ese acuerdo. Expliqué los meses de presión y la oferta de contrato de $200,000, y cómo habían aparecido en el hospital durante mi emergencia médica. Luego Diego testificó sobre sus padres estando sobre él mientras yo estaba en cirugía, diciéndole que podría no sobrevivir, y que necesitaba honrar la tradición familiar mientras pudiera. Describió sentirse paralizado y aterrorizado, y cómo sus padres le entregaron el papeleo ya llenado con Jeremías escrito. Su voz se quebró cuando habló sobre firmarlo porque pensó que me estaba perdiendo, y no podía pensar con claridad en nada más que en no perderme. Margarita presentó toda nuestra evidencia en orden cronológico, comenzando con mensajes de texto de antes del nacimiento, mostrando a los padres de Diego presionándonos sobre el nombre. Mostró al juez el contrato de $200,000 con la firma del abogado y la cláusula sobre ser eliminados del testamento si no cumplíamos. Tenía fotos de todos los artículos bordados que llegaron a nuestra casa antes de que acordáramos cualquier nombre, incluyendo la cuna personalizada con Jeremías tallado. Presentó el formulario de preregistro del hospital alterado, mostrando dónde alguien había tachado Carlos, y escrito Jeremías con una letra diferente. Mostró correos electrónicos de la familia extendida de Diego, todos presionándonos para usar el nombre y amenazando con consecuencias si no lo hacíamos. Cuando todo se presentó cronológicamente de esa manera, el patrón de presión y coerción era completamente innegable. La jueza revisó cada pieza de evidencia cuidadosamente, haciendo preguntas sobre fechas y quién envió qué mensaje y cuándo se compraron los diversos artículos. El testimonio de Diego se convirtió en el verdadero punto de inflexión cuando Margarita le preguntó directamente si había firmado el certificado de nacimiento por su propia voluntad. Dijo que no. Lo había firmado bajo coacción porque sus padres explotaron su miedo a perderme, y lo hicieron creer que me estaba honrando al usar el nombre de su familia. Le dijo a la jueza que quería ser el tipo de padre que protege la identidad de su hijo, en lugar de sacrificarla por dinero y tradición. Dijo que había cometido un error terrible en un momento de crisis, y estaba pidiéndole al tribunal que le permitiera arreglarlo antes de que Carlos tuviera edad suficiente para ser lastimado por ello. Observé el rostro de la jueza mientras Diego hablaba y vi su expresión cambiar de neutral a algo que parecía comprensión. Preguntó si sus padres sabían del acuerdo para usar el nombre Carlos y Diego dijo que sí. Lo habían sabido por meses y por eso lo presionaron tanto cuando yo no podía detenerlos. La jueza se volvió hacia el abogado de los padres de Diego y preguntó si había alguna disputa sobre la campaña de presión o la oferta de contrato. Su abogado tuvo que admitir que esos hechos eran precisos, pero argumentó que no invalidaban la firma de Diego porque era un adulto competente que tomó su propia decisión. La jueza preguntó si los padres de Diego reconocían haber estado presentes en el hospital durante la emergencia médica e influyendo en su decisión, y su abogado dijo que sus clientes simplemente estaban apoyando a su hijo durante un momento difícil. La jueza parecía escéptica y preguntó si era normal que los abuelos llegaran al hospital con un papeleo de certificado de nacimiento prellenado durante la cirugía de emergencia de su nuera. Su abogado no tuvo una buena respuesta para eso. La jueza dijo que revisaría toda la evidencia y emitiría un fallo dentro de una semana. Luego despidió a todos. Salimos del juzgado completamente agotados,
y no tenía idea de hacia qué lado iría la decisión. Diego y yo salimos por las puertas del juzgado bajo un sol brillante de la tarde, que me hizo entrecerrar los ojos después de la iluminación fluorescente del interior. Los padres de Diego estaban parados junto a las escaleras de concreto con su abogado, y la madre de Diego dio un paso hacia nosotros con la mano extendida. Su abogado la tomó del codo y la jaló hacia atrás, diciendo algo que no pude escuchar desde esa distancia. El padre de Diego solo nos miró con los brazos cruzados. Pasamos junto a ellos hacia nuestro coche sin decir nada. Diego nos llevó a casa y ninguno de los dos habló durante todo el trayecto de 20 minutos. Seguía repitiendo el rostro de la jueza en mi mente, intentando descifrar qué estaba pensando cuando Diego testificó. Carlos estaba con mi mamá. Y cuando llegamos a casa, solo lo sostuve e intenté procesar qué pasaría después. El fallo llegó 6 días después en un jueves por la mañana. Diego trajo el correo y había un sobre grande del Tribunal del Condado. Sus manos temblaban cuando lo abrió. Leí por encima de su hombro y vi las palabras «Enmienda al certificado de nacimiento aprobada», justo en la parte superior de la primera página. La orden de la jueza decía que la firma de Diego se obtuvo bajo circunstancias que no reflejaban el consentimiento informado de ambos padres. Escribió que el mejor interés del niño se sirve al tener un nombre que ambos padres eligieron juntos. El nombre legal fue oficialmente cambiado a Carlos. Me senté en el suelo de la cocina y lloré mientras Diego llamó a Margarita para decirle que ganamos. El padre de Diego llamó 50 minutos después de que abrimos el sobre. Diego lo puso en altavoz y su papá dijo que ya habían hablado con su abogado de bienes esa mañana. Estábamos oficialmente eliminados del testamento familiar y del fideicomiso con efecto inmediato. Dijo que hicimos nuestra elección y ahora teníamos que vivir con las consecuencias. La voz de Diego se mantuvo firme cuando dijo: «Ya hicimos las paces con eso antes de que presentáramos la petición». Su padre colgó sin decir nada más. Diego me miró y dijo que se sentía más ligero de lo que se había sentido en meses. Los siguientes días se convirtieron en un torbellino de llamadas telefónicas y papeleo. Llamé primero a la oficina del pediatra y expliqué que teníamos una orden judicial cambiando el nombre legal de Carlos. Necesitaban una copia certificada del certificado de nacimiento enmendado, lo que significaba ir a la oficina de registros del condado y pagar por copias oficiales. Actualicé nuestra compañía de seguros, lo que requirió llenar un formulario de cambio de nombre y proporcionar documentación. Diego manejó la obtención de una nueva tarjeta de seguridad social, lo que significó otro conjunto de formularios y un viaje al edificio federal en el centro. Revisamos nuestra casa y reunimos cada artículo con Jeremías bordado: las mantas, la ropa, los juguetes, las telas para eructos personalizadas que su madre había ordenado. Cargamos todo en bolsas de basura y condujimos a un centro de donaciones. Entregar esas bolsas se sintió como reclamar algo que nos pertenecía. Cada actualización administrativa hacía que Carlos se sintiera más nuestro y menos como un trofeo en la tradición de alguien más. Diego y yo nos sentamos en nuestra mesa de la cocina ese fin de semana con nuestros estados de cuenta bancarios y facturas extendidos frente a nosotros. Creamos un presupuesto realista basado en lo que realmente ganábamos sin ningún dinero familiar. Significaba quedarnos en nuestra casa actual por al menos 5 años más en lugar de comprar algo más grande. Tendríamos que ser más cuidadosos con el gasto y omitir las vacaciones por un tiempo. Diego dijo que podía tomar proyectos freelance de diseño los fines de semana para acumular ahorros. No tendríamos el fondo fiduciario, ni el dinero para la universidad, ni la ayuda para el anticipo, pero los números mostraban que era totalmente factible. Todo sería ganado por nosotros y nos pertenecería. Diego apretó mi mano y dijo que este presupuesto se sentía más honesto que cualquier versión que incluyera el dinero de sus padres. Abrí mi computadora portátil esa noche y redacté un correo electrónico a la familia extendida de Diego. Expliqué que el nombre legal de Carlos ahora era Carlos por orden judicial y que cualquier relación futura con él requería respetar el nombre que elegimos. Declaramos claramente que estábamos abiertos a visitas si podían aceptar nuestros límites, pero no toleraríamos presión continua o falta de respeto sobre la decisión del nombre. Diego lo leyó y añadió una línea sobre esperar que eligieran la relación sobre la tradición. Lo enviamos a 15 tías, tíos y primos. 3 personas respondieron diciendo que entendían. El resto no respondió en absoluto. Jerry llamó 2 días después para felicitarnos. Dijo que había estado siguiendo la situación y estaba genuinamente feliz de que ganáramos. Luego admitió algo que no esperaba. Dijo que deseaba que alguien hubiera detenido a sus padres hace décadas antes de que la tradición se convirtiera en algo tan arraigado en su identidad. Me dijo que planeaba sentarse con sus hijas pronto y contarles la verdad sobre cómo el nombre lo afectó al crecer. Dijo que estaba agradecido de que Carlos no crecería cargando esa carga y que tal vez nuestra pelea ayudaría a sus padres a darse cuenta de lo que le habían hecho. Su voz se volvió gruesa cuando dijo esta última parte. Le agradecí por ser la única persona en la familia de Diego que validó lo que estábamos pasando. Diego y yo tuvimos nuestra sesión final de terapia con Esteban la semana siguiente. Esteban nos pidió que reflexionáramos sobre lo que habíamos aprendido a través de todo este proceso. Diego habló sobre cómo luchar por el nombre de Carlos le enseñó que proteger a su hijo importa más que mantener la paz con sus padres. Dijo que había pasado toda su vida intentando hacer felices a sus padres y tomó casi perderme para darse cuenta de que esa era la prioridad equivocada. Dijo que quería ser el tipo de padre que pone a su hijo primero, incluso cuando es difícil. Le dije a Esteban que sentía que finalmente habíamos reconstruido la confianza que se rompió en el hospital. Diego extendió la mano y tomó mi mano mientras decía eso. Esteban sonrió y dijo que habíamos hecho el trabajo duro de convertirnos en un verdadero equipo de padres. Dijo que la mayoría de las parejas no se recuperan del tipo de traición que experimentamos, pero nosotros elegimos luchar por nuestra relación junto con luchar por el nombre de Carlos. Cuando llegamos a casa de la terapia, Diego fue a la tienda de manualidades y compró un marco de madera simple. Encontramos una impresión en línea que solo decía Carlos en bonitas letras azules y la imprimimos en casa. Diego la colgó en el cuarto del bebé justo donde se suponía que iría la cuna tallada personalizada. Todo costó $15 en lugar de $3,000.
Me quedé allí mirándolo y le dije a Diego que representaba todo por lo que luchamos. El derecho de nuestro hijo a una identidad que elegimos juntos. Su derecho a no ser una pieza de ajedrez en el juego de alguien más. Diego puso su brazo alrededor de mí y dijo que esto era lo único que necesitaba estar en esa pared. La madre de Diego envió un correo electrónico a la mañana siguiente. Escribió que esperaba que algún día entendiéramos lo que destruimos al romper la tradición familiar. Dijo que 400 años de herencia se habían ido porque éramos egoístas. Pero la última línea decía que siempre amaría a su nieto sin importar su nombre. No era una disculpa ni una aceptación de lo que habíamos hecho. No dijo que estaba equivocada o que entendía nuestro lado. Pero era lo más cercano a la paz que probablemente obtendríamos de ella. Diego lo leyó y lo borró sin responder. Dijo que no había nada más que decirles. Habíamos hecho nuestra elección y ellos la suya, y ahora solo teníamos que seguir adelante con la familia que estábamos construyendo. Planeamos una reunión para el sábado siguiente, una vez que todo el papeleo estaba presentado, y el estrés finalmente se levantó. Envié un mensaje a unas 10 personas que nos habían apoyado durante lo peor, y les dije que queríamos celebrar a Carlos adecuadamente con las personas que realmente nos apoyaron. Diego limpió la casa mientras yo alimentaba a Carlos e intentaba hacerme ver menos agotada de lo que me sentía. Nuestra amiga Ana llegó primero con 3 paquetes de pañales y un guisado que dijo que podíamos congelar para las noches realmente malas. Miguel y Sofía trajeron fórmula y platos de papel, y dijeron que recordaban esos primeros meses siendo demasiado duros para preocuparse por los platos. Todos los que pasaron por la puerta traían algo práctico en lugar de bonito, y nadie preguntó sobre la familia de Diego o la herencia o nada de eso. Solo querían conocer a Carlos y decirnos que estaban orgullosos de que mantuviéramos nuestra elección. El compañero de trabajo de Diego trajo contenedores de preparación de comidas llenos de cenas para la semana. Mi hermana trajo suministros de limpieza y ofreció venir a lavar ropa cuando lo necesitáramos. Se sentía completamente diferente de cómo lo habría hecho la familia de Diego, con los regalos elegantes y las expectativas y las condiciones adjuntas a todo. Estas personas aparecieron porque nos querían, no por alguna tradición. Me senté en el sofá sosteniendo a Carlos mientras todos se turnaban para conocerlo, y Diego mantuvo su brazo alrededor de mí todo el tiempo. Alguien preguntó cuál era el segundo nombre, y Diego dijo que elegimos Santiago por mi abuelo. Nadie hizo un gran alboroto por ello, o actuó como si el nombre necesitara explicación. Era solo el nombre de nuestro hijo, y eso era suficiente. Para cuando todos se fueron, teníamos un congelador lleno de comida y suficientes pañales para durar un mes. Y esa sensación de que habíamos construido algo real con personas que realmente importaban. 3 meses después de que nació Carlos, finalmente encontramos un ritmo que se sentía normal. Aunque normal significaba estar cansados todo el tiempo y vigilar cada peso que gastábamos, Diego tomó proyectos freelance adicionales los fines de semana para compensar el dinero que rechazamos. Volví al trabajo a medio tiempo y nos dividimos las alimentaciones nocturnas, así que ninguno de los dos estaba completamente agotado. Nuestra hoja de cálculo de presupuesto tenía cada gasto registrado porque no podíamos permitirnos ser descuidados, pero lo hicimos funcionar. Nos quedamos en nuestra casa pequeña en lugar de mudarnos a un lugar más grande. Compramos marcas genéricas de todo en la tienda de comestibles. Cancelamos los servicios de streaming que realmente no usábamos y comenzamos a cocinar en casa en lugar de pedir comida para llevar. No era la vida que los padres de Diego habían puesto frente a nosotros con su dinero y sus promesas, pero era nuestra y la habíamos elegido juntos. Diego hablaba con Jerry a veces, pero mantenía a sus padres bloqueados en todo. No preguntaba más sobre los asuntos familiares, porque no había nada más que decir al respecto. Habíamos hecho nuestra elección y ellos la suya, y ahora solo vivíamos con ello. Carlos comenzó a dormir tramos más largos por la noche y a sonreír cuando nos veía y a hacer todas las cosas normales de bebé que hacían que el agotamiento valiera la pena. Diego y yo éramos mejores ahora en hablar de las cosas en lugar de dejar que se acumularan. Todo el desastre con su familia nos enseñó que teníamos que estar en el mismo equipo o todo se derrumbaría. Algunas noches seguían siendo difíciles cuando las facturas se acumulaban o Carlos no paraba de llorar, o ambos estábamos demasiado cansados para funcionar, pero las superábamos. Era una noche de jueves alrededor de las 11, cuando estaba haciendo la última alimentación antes de dormir, y miré el marco simple en la pared del cuarto del bebé, con el nombre de Carlos en letras azules. Estaba casi dormido en mis brazos haciendo esos pequeños ruidos de bebé, y la casa estaba silenciosa, excepto por el sonido de Diego cepillándose los dientes en el baño. Pensé en todo lo que habíamos perdido al luchar por este nombre y todo lo que habíamos ganado. No teníamos la herencia ni el fondo fiduciario ni ninguna relación con los padres de Diego. Teníamos un presupuesto ajustado y una casa pequeña y ninguna red de seguridad financiera. Pero Carlos tenía el nombre que elegimos para él juntos. Crecería sabiendo que sus padres lo pusieron primero, incluso cuando nos costó todo. No pasaría su infancia siendo llamado algo que lo convirtiera en un blanco o lo hiciera sentir como una pieza en el juego de alguien más. Diego entró y se sentó en el suelo junto a la mecedora y puso su mano en mi rodilla. No dijimos nada. Solo nos quedamos allí en la oscuridad con nuestro hijo, que tenía el nombre correcto, y sabía que era querido exactamente como era. El marco en la pared costó $15, pero significaba más que cualquier cantidad de dinero que la familia de Diego podría habernos dado. Significaba que habíamos descubierto qué importaba, y habíamos luchado por ello y habíamos ganado. Eso es todo por la historia de hoy. Y, honestamente, gracias por estar aquí. No tienes idea de cuánto significa cuando la gente se queda hasta el final. Espero que te haya dado algo bueno para llevar a tu día. Suscríbete para que podamos seguir compartiendo más momentos como este.